Vos sabés, Aldo, que te quiero compartir un dato que hemos actualizado ahora en pandemia, ya ha transcurrido más de 1 año y medio de la pandemia, y compararlo con lo que ocurría antes de la pandemia. Estamos hablando del nivel socioeconómico de los cordobeses. Ese indicador que se construye, digamos, no es un parámetro natural, digamos, es un parámetro que se construye a partir de distintas variables, se construye un indicador. A lo largo del tiempo se ha ido modificando el modo en que se construía ese parámetro. En algún momento se preguntaba si tenías televisor color, por ejemplo, cuando se empezó a medir por allá por el año 86. Era un elemento de distinción del nivel socioeconómico si tenías televisor a color. En otro momento se preguntaba por si tenías vehículo o la cantidad de vehículos, pero después la diversidad de marcas, la cantidad de versiones dentro de cada marca hizo también que se fuera dejando de lado esas variables. Y después hay otros datos que tampoco se pueden recoger porque la gente, de alguna manera, por desconfianza o por lo que fuere, no los proporciona, como por ejemplo cuánto es el ingreso del grupo familiar. Es otra variable que no se tiene en cuenta. Sí se tienen en cuenta variables que son estructurales, son aquellas que salen de la coyuntura, como por ejemplo la ocupación, si estás en blanco o en negro, qué lugar ocupás, si sos un empleado jerárquico, si sos independiente, si sos un empresario con empleados a cargo, el nivel de instrucción, ¿sí? El nivel de instrucción máximo alcanzado, si sos universitario, terciario, si terminaste la secundaria. Y después, por ejemplo, también si tenés cobertura médica o bien en las condiciones del hogar. Por ejemplo, si tenés el baño adentro o afuera de tu casa, es decir, un excusado afuera. Y todo esto está, de alguna manera, actualizado permanentemente con la encuesta permanente de hogares que hace el INDEC. Pero que la Asociación Argentina de Marketing toma ese parámetro. ¿Por qué, Aldo? Porque son más estables. Porque vos hoy, si te aumenta la inflación y quedás por debajo de lo que indica, digamos, el número de ingresos para no ser pobre, por ejemplo, debe estar hoy en el orden de los 50, 60 mil pesos, pasás a ser pobre. Mañana baja la inflación y dejás de ser pobre. Es decir, son muy coyunturales y en realidad ahí lo que hay que empezar a hablar es de empobrecimiento, es decir, gente empobrecida, lo que no quiere decir que tu patrimonio o tu nivel sociocultural o tu interés o potencialidad del consumidor se modifique, ¿sí? Es decir, eso va a estar todavía latente. No van a estar dadas las condiciones, quizás como pasa ahora, para que puedas consumir. Pero eso no modifica tu conducta, tu aspiracional, que le dicen los marketineros. Por eso, y si querés, compartimos ya la primera placa, Aldo. La primera conclusión, esta es la última encuesta que habíamos hecho en febrero, antes de la pandemia. Acordate que empezó en el 21 de marzo del 2020, empezaron las restricciones y se modificó, empezó a cambiarnos la vida en el mundo a todos, a los argentinos, a los cordobeses y en el mundo. Y este dato es reciente, lo terminamos ayer, Aldo, que es el que pertenece a agosto del 2021. Y lo que podés mirar a simple vista, rápidamente, es que lo que hubo es un deterioro de los sectores medios, es decir, pero que está prácticamente en el límite del margen de error de estas dos muestras que hicimos allá por febrero del 2020 y ahora en agosto del 2021. Si querés ser fino, hay una disminución de alrededor de 3 puntos 3%. De los sectores medios. ¿Y hacia dónde se fueron? Un poquito más hacia los sectores altos, esto de que los ricos se hicieron más ricos y hubo algún segmento de la sociedad que se benefició con la pandemia y que le permitió mejorar su posición económica, y otros que se vieron que cayeron, afectados por la crisis producto que ya o que empeoró producto de la pandemia y que ya venía dando ya se venía dando en la Argentina, que es la crisis económica, que el nivel bajo pero prácticamente no se ha modificado. Insisto en esto, Aldo, porque es fácil confundirse. Una cosa es ser pobre y otra cosa es haberse empobrecido. ¿Qué quiere decir esto? Que has perdido capacidad de consumo o de ahorro. ¿Sí? Tus condiciones hoy, en esta coyuntura, han desmejorado, pero que estructuralmente todavía
estos indicadores te siguen considerando dentro de determinados segmentos sociales. De hecho, Aldo, alguna vez hemos compartido con vos algún dato, porque esto es lo que construimos nosotros desde la metodología que establece la Asociación Argentina de Marketing. Claro. Pero cuando vos le preguntás a los cordobeses, por ejemplo, de qué clase social se considera, ese 60% que vos estás viendo ahí pasa al 70-75% que te dicen de clase media. Media. La autopercepción. Claro. ¿No? Por eso siempre decimos que en Argentina no tenés partidos de izquierda o de derecha, peronistas o radicales. Tenés clase media. Y la clase media tiene su propia ideología y su propia valoración de la realidad, sus propios intereses, y funcionan muchas veces más allá de los alineamientos políticos, sobre todo cuando se han debilitado las referencias políticas. Esto es un gran dato que hay que tener en cuenta. Pero fíjate, la placa que sigue, que vamos a ver que no hay tantas diferencias en general, pero sí se acentúa un poquito, digamos, en el interior, el crecimiento del segmento medio. A ver, pasemos la placa. En relación a la capital, ¿no? Fíjate, ahí sí hay un crecimiento del 59 al 63% de los sectores medios, hablando siempre del nivel socioeconómico de los cordobeses. En cambio, en la capital se mantiene muy parejo, crece un poquito más la clase alta y la clase baja disminuye. ¿Qué quiere decir? Que el impacto estuvo más registrado en Córdoba capital. Claro. Y el último dato, Aldo, que digamos es para pegarle una miradita, pero acá los márgenes de errores se aumentan, por 4, digamos, los criterios de observación. Pero fíjate que entre los jóvenes baja el segmento bajo y sube el segmento alto. Entre los adultos jóvenes es un poquito más distinto, porque ahí crecen los sectores bajos. Mira, pasa del 20 al 25%, Aldo. Entre las personas de 50 a 65 años, esto es los adultos mayores, cae mucho el sector medio. Y crece un poco más el sector bajo y bastante más el sector alto. Y entre los mayores de 65 años, que estuvieron muy afectados por la pandemia en términos sanitarios, Aldo, pero que por lo general están contenidos con la jubilación y demás, aquí se observan menos modificaciones o menos saltos que puedan estar marcando, digamos, tendencias muy fuertes. Hay quizás ahí sí un registro que se puede ver rápidamente de la caída del sector medio, que es lo que pasó en general con toda la población. Esto es muy importante, Aldo, que siempre lo estemos remarcando. Una cosa es que crezca el empobrecimiento y otra cosa es que crezcan los pobres. ¿No? Son dos cosas distintas, porque la pobreza estás hablando de una situación estructural. El empobrecimiento estás planteando ya una cuestión más de coyuntura que se puede modificar y que puede cambiar incluso tu capacidad de consumo o tus posibilidades de ahorro. Algo que hace mucho que con vos venimos viendo y venimos compartiendo no se ha modificado. La gente que gana y puede ahorrar al mismo tiempo nunca ha superado el 10%. Siempre ha estado en el 10, en el 9%, ocasionalmente en el 11, 12%. Pero nunca desde que nosotros medimos ese dato, la gente que en la Argentina puede ahorrar ronda el 10%. Esto es más o menos el dato en general. Me parecía que era interesante hacer echar una mirada a esto, qué había pasado con el nivel socioeconómico de los cordobeses con esta bomba que tuvimos, que la pandemia, que explotó muchos aspectos de la vida cotidiana de los argentinos. Bueno, gracias Luisito, muy interesante. Un abrazo grande. Otro grande para ustedes ahí en el piso. Chao, hasta luego.